Voy a leer nuevamente entonces el ejercicio pues para que quede en el video, ¿sí? Dice, muchas empresas en medio de la coyuntura sanitaria global necesitan tomar decisiones. Sabiendo que la demanda ha disminuido drásticamente, se debe ajustar la producción tomando en cuenta sus mínimos para no generar pérdida y lo demandado por el mercado. De otra parte, se debe determinar el cambio en el costo unitario y lo que significa en costos aumentar el lead time logístico. Como me decían por aquí ahorita, se debe ajustar la producción a sus mínimos. ¿Y el mínimo cuál sería? El punto de equilibrio. Pues es Sí, señora, el punto de equilibrio. Porque el punto de equilibrio conceptualmente, ¿qué significa? Significa el punto donde los ingresos alcanzan para soportar los costos y no generan utilidades. Es decir, el punto de equilibrio es donde mis ingresos abarcan mis costos y ya, no generan utilidades. Es decir, produzco, pero ni pierdo ni gano. Y lo mínimo que yo necesito es no perder. ¿Sí? Entonces, esos son los mínimos. Esos son los mínimos. ¿Listo? Para no generar pérdida y lo demandado por el mercado. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar si lo que el mercado está pidiendo es lo mínimo que yo puedo producir para tener mis costos cubiertos o no. ¿Por qué? Porque si el cambio en la demanda significa que yo todavía estoy por encima de mi punto de equilibrio, bien. Si el cambio en la demanda significa que es el mismo punto de equilibrio, ok, ni perdí ni gané. Pero si la demanda está por debajo de mi punto de equilibrio, significa que tendría pérdida. ¿Sí? ¿Recuerdan el concepto del punto de equilibrio? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Señora. Entonces tenemos dos escenarios. El escenario normal, que es antes de todo de esta coyuntura y la recesión, vamos a llamarla el estado actual, ¿sí? Entonces tenía unos costos como arriendo, como salarios, que esos dos sumados son ¿qué? Costos fijos. Costos fijos. Okay. Costos fijos. Y tengo unos costos variables en un escenario normal de 20.000, en un escenario de recesión de 45.000. Tengo una producción normal diaria de 2.000 unidades. Profe, una pregunta, qué pena. Para aplicar a la fórmula de punto de equilibrio es el valor de la recepción. Porque no comprendo. O sea, ahí se aplica la fórmula de punto de equilibrio. Sí. En ese ejercicio. Bueno, entonces el valor de la recepción de 45.000 pesos. ¿Se le suma los costos variables o...? No, esto significa, o sea, yo tengo estos recesión en el momento. O sea, yo tengo estos costos en este escenario. Sí. Y en este escenario tengo estos costos. O sea, no los sumo, sino que estos son los... Es un cambio, ¿no? Un antes de... Esos son los nuevos costos. Sí. Bueno, profe, gracias. Tengo una producción diaria normal de 2.000 unidades, cualquier producto, una producción normal. En la recesión tengo que ajustarla a la demanda y a su punto de equilibrio. O sea, en el momento yo no sé cuánto voy a producir porque tengo que mirar cuánto me está pidiendo la demanda. Si yo tengo que ajustarme a lo que la demanda me está pidiendo. Recuerden que producir más me va a significar entonces aumentar por el otro lado los costos de inventario y todo lo demás. Entonces tengo que ajustar la producción. La demanda. La producción a la demanda, exacto. La demanda actual es 2.000 unidades, perdón, la demanda de ese momento, el escenario normal era 2.000 unidades. Quiere decir que todo lo que yo producía lo vendía, ¿sí? Producción normal, demanda de ese momento, ¿sí? En este momento me está diciendo el escenario de la recesión que la demanda actual es de 400 unidades. Entonces pueden ver que hay un cambio, aumentaron los costos variables, los costos fijos pues se mantienen, pero la demanda cayó. ¿Sí? El lead time logístico también. Tenía un lead time logístico de 4 días
significa, de alguna manera, si yo produzco y vendo el mismo día, mi lead time de fabricación era de un día, ¿sí? Entonces, los otros 3 días eran de aprovisionamiento y de distribución. Si yo puedo seguir produciendo diariamente, significa que el aumento en el lead time puede ser en el aprovisionamiento o en la comercialización, ¿sí? Pero aumentó. En ese momento, como producía lo que vendía, no tenía inventarios. En este momento me dice que tengo una producción restante a la demanda de 4 días. Es decir, que tengo un stock de 4 días ahí acumulado, ¿sí? Almacenamiento, en este momento no tenía costos de almacenamiento, y ahora voy a tener costos de almacenamiento de 10.000 pesos diariamente, ¿sí? Que eso es bárbaro. Muchachos, por favor, el que tenga el micrófono encendido, preferible apagarlo y solamente encenderlo para contestar algo, porque se escucha Cállame ese ruido de todas perro. partes. Y entonces no entendemos bien. Listo, gracias por la apreciación. Vamos allí a ir ya. Vamos inicialmente a trasladar información. Tengo los costos de arriendo, tengo los costos de salario, los costos variables en el primer escenario, producción normal diaria, ¿sí? Pues aquí tengo producción, demanda, vamos a tener aquí demanda de 2.000. Precio de venta, y aquí no lo tenía. Aquí no lo tenía. Precio de venta, 29.000 pesos, ¿sí? Y tengo unos costos totales, que es la suma de los fijos más los variables. Entonces recuerden que es la suma del arriendo más los salarios, ¿sí? Más la suma de los costos variables por la cantidad de unidades, ¿verdad? Por 2.000. Entonces, eso me da costos totales de producción, de esta producción normal diaria. O sea, normal es en el escenario anterior, ¿sí? Voy a dejar aquí lo demás. Para ya hallar el punto de equilibrio, entonces tenemos que tener como tal los costos fijos, ¿sí? Costos fijos va a ser la suma de uno y otro nuevamente por separado. Costos variables, ¿sí? El precio, que no lo había dado, pero bueno, aquí está. Y el punto de equilibrio siempre va a ser para este ejercicio, las cantidades que tengo que producir como mínimo para cubrir mis costos. Ven, una pregunta, ¿están viendo mi pantalla? ¿El Excel? Sí, No, profe. No, en Excel para no. preguntar, profe, El enunciado del ejercicio. que dónde está usted, porque está hablando y yo no veo nada. Solo veo. Listo. Ahora sí. Sí. Que no dicen, yo me emociono, estoy explicando. Nuevamente, lo que primero que hago es organizar la información, sí, les decía. Entonces, para organizar ya la fórmula de despejar el punto de equilibrio, voy a sumar lo que son los fijos, el arriendo más salarios, costos variables, sí, 20.000 por unidad, el precio que no lo tenía, pero pues aquí tengo 29.000 pesos, y voy a mirar cuánto es el punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio va a ser, por un lado, los costos fijos sobre, es una relación, sobre el precio menos, De venta. el precio de venta, ay no, espérame, ay, un segundo. Eso, aquí está. Me gusta organizar la información así para que todo sea como ¿qué? O sea, no sé, como tan fácil de visualizar. Entonces les decía, es igual a los, ¿sí pueden ver las flechitas? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hacer la relación, es igual a los costos fijos sobre la relación del precio menos los costos variables. Y me va a dar un punto de equilibrio en unidades.
en moneda, pero no, eso es sistema general. En unidades. Significa que lo mínimo, mis mínimos, el mínimo de producción al cual yo no tengo pérdidas, pero tampoco ganancias, son 788 unidades. ¿Sí? Yo estoy produciendo 2000, quiere decir que estoy teniendo ganancias. ¿Sí? Para graficar tenemos que hacer pues siempre una tabla. Entonces lo que hago siempre es a diferentes niveles de producción, ¿sí? A diferentes niveles de producción. Las ventas, aquí va a ser siempre, las ventas va a ser el precio de venta por la producción, el nivel de producción. Y, sí, ahí, espérame. 29 por 788. Espérame. No. Un segundo. Las ventas va a ser igual al precio de venta. Sí, es que no sé si no quedó formulado. Estoy teniendo errores aquí en la formulación por la producción. Está en No es moneda. 29, profe. Espéreme. Un momento. Precio de venta, claro, por unidades. No sé por qué se me cambió el formato. Por 788. No, 788 es el punto de equilibrio, es decir, lo mínimo que yo necesito producir, pero voy a determinar cuáles serían Una tabulación. mis ventas, cuáles serían mis ingresos a una producción de 100. ¿Sí? Entonces, por eso, así mirando, la fórmula está bien. Precio de venta por el nivel de producción, ¿sí? Sino que no sé por qué de pronto está, no sé si lo tengo mal formulado. Ah, espérame. Acá, por nivel de producción. Sí. Hay que amarrarlo para arrastrar, ¿no? Sí. Con F4. Venga. Ah, claro, EPA. Sí, señora. No lo tenía amarrado. Es en la fórmula. Tienes que amarrarla de Sí, aquí, C8, creo. No, si la producción no, sino el precio de venta. Gracias. Sí, tiene razón. No lo estaba amarrando. Y aquí, pues algunas cosas para que ustedes se muevan rapidito en Excel. Sí, entonces, yo le doy acá, ya tengo toda una gráfica, lo que hago es darle doble clic y él lo llena. ¿Sí? Los costos totales, nuevamente, va a ser la suma, ¿sí? Perdón, aquí de los costos fijos más la relación de costo variable por la producción. Y aquí nuevamente voy a amarrar lo que es el monto variable y el monto fijo, F4. Y lo mismo, bueno, como ya se completa, listo. Las utilidades no es más que la resta entre mis ingresos, que son las ventas, y lo que necesito para vender eso, es decir, mis costos, ¿sí? Muestra en la primera celda que es negativo, porque efectivamente, si mi punto de equilibrio es 788, quiere decir que, que cuando yo produzco 788 unidades, ahí es donde voy a alcanzar a no tener pérdidas, pero tampoco tener ganancias. Y lo que esté por debajo de eso, como este primera producción, pues voy a tener pérdidas. Entonces aquí muestro qué tantas pérdidas tengo. Si se dan cuenta, en 800 ya muestra una ganancia, no hay ninguna celda que me muestre 0, porque no hay como tal este rango exacto, ¿sí? Pero pues vamos a modificarlo. Y aquí vemos, como en un chequeo, una comprobación de que nos da 0, si es el punto de equilibrio. Pero pues es para mantener como todas las unidades iguales. 800. Graficar es igual de sencillo. Profe, en el grupo están escribiendo unas compañeras que no se han podido conectar por el internet.
Ok, entonces la voy a llamar, dale un segundo, voy a llamar a Cristina. Ahorita hago ahorita nuevamente, pero entonces aquí insertar, gráficos recomendados, y generalmente el primero, ay, así se grafica, y lo que ustedes pueden hacer acá es verificar que el punto de equilibrio está cerca de 800, porque recuerden que son 788 unidades. El punto de equilibrio es donde se entrelazan, ¿sí? Las dos variables, los costos y las ventas. Regalen un minuto, voy a llamar a Cristina. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Profe, y en caso de que tengamos que hacerlo manual, Ah, ok, perfecto. Un segundo. Un segundo. Aló. ¿Aló, Cristina? Cristina, ¿cómo vas? Bien, bien, señora, ¿le escucha entrecortado, profe? Aló. Bueno, es que aquí estoy también con Damaris en la llamada. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, ya. Yo sí le escucho. Ah, listo, perfecto. Aquí estamos las dos, entonces retomamos. Vale. Yo nuevamente voy a enviar el Excel, ¿sí? Para que ustedes pues también lo sigan mirando en su casa, pero pues aquí voy a desarrollar es como el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer, ¿sí? Vale, vale. Les decía entonces, en caso de que ustedes quieran hacerlo manual, pues no van a tener la función de arrastre, les va a tocar hacer la cuenta uno a uno, ¿sí? comilla. Yo que suelo hacer, utilizar valores que estén aproximados. O sea, si aquí, por ejemplo, el punto de equilibrio, primero realizo la fórmula, si el punto de equilibrio me dio 800, yo puedo entonces hacer de 200, 400, 600, 800, 1000. Es decir, trato de hacer unos 3 valores por encima y unos 3 valores por debajo para que se pueda ver como tal las líneas, ¿sí? Cómo se entrecruzan. Si me pongo a hacer tantos valores como acá, pues aquí hay muchos, pero porque la función de Excel me permite arrastrarlo, ¿sí? Pero si lo voy a hacer manual, entonces aquí me toca es despejar uno por uno, ¿sí? Entonces aquí no tengo función de arrastre, voy a hacer las ventas, es igual a el precio de venta por las unidades, ¿sí? Terrible. Es lo mismo. Unidades por precio de venta. Y Ay, ya no estaba partido. Parte un pedazo, mi hermana lo sacó. sí, es lo mismo. Arrastre. ¿Sí? Pero pues si no lo puedo arrastrar, por eso entonces me toca despejar una por una. Por eso siempre aconsejo en el momento de graficar, vamos a utilizar, si primero voy a conocer el punto de equilibrio en unidades, voy a como mínimo hacer 2 por abajo, o sea, 2 líneas o dos escenarios por abajo y 2 escenarios por arriba para que se vea la diferencia. ¿Sí? Para que arrastrar. sí. Pero eso es solamente cuando se necesite graficar en Excel, ¿no? O sea, manualmente no se tendría que hacer. O Pues también. manualmente, es que bueno, manualmente yo no les voy a pedir, digamos, que lo hagan. Recuerden que vamos a utilizar siempre Excel, pero me gusta que siempre se grafique porque la gráfica nos permite analizar, ¿sí? Visualmente. Sí, exacto, visualmente nos permite analizar. Entonces mi producción estaba aquí. Quiere decir que yo tenía un margen bastante interesante de ganancia lejos de mi punto de equilibrio. Mi producción. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan lo que habíamos visto en capacidad instalada? Yo podría decir que en este momento, de pronto, podría pensar que la capacidad instalada estaba, no sé, usándose al máximo. Sí, Estaba estaba usando al utilizándose al 100%. 100%. Sí, se podría de pronto decir que se estaba usando al 100%. Digamos, si a mí, por ejemplo, me dicen, no, cayó a 400, ¿sí? Cayó a 400 la demanda está por encima o por debajo de mi punto de equilibrio. Por debajo. Entonces aquí es donde quiero empezar a preguntarles a ustedes. ¿Qué podríamos hacer? La demanda está aquí y significa que son pérdidas. No tantas, pero pérdidas y nadie quiere perder, ¿sí? Está por aquí. ¿Qué deberíamos hacer?
¿qué deberíamos hacer para no generar tantas pérdidas? Pero es que igual ya ahí se Ajá, están exacto. generando pérdidas. Exacto. Pues reducir el nivel de producción. Sí, necesitamos reducir el nivel de producción. Necesitamos ajustarnos a la demanda, ¿sí? Vamos a mirar entonces a diferentes puntos de demanda. Si yo miro el escenario crítico que les puse, es una demanda que está por debajo de mi punto de equilibrio. Entonces, yo necesito medidas drásticas, ¿sí? Si, por ejemplo, si mi demanda... ya entiendo por qué es en 800. Si mi demanda es en 800 y yo tengo un punto de equilibrio de 788, estoy rozando todavía el punto de equilibrio. Es decir, tengo ganancias, pero muy poquiticas. Muy poquiticas. Pero, digamos, es un pequeño alivio en medio de la crisis, ¿sí? ¿Qué sería Sí, lo porque no estoy todavía no está perdiendo. todavía no está perdiendo, ¿sí? En los balances, los estados financieros, luego eso se reflejaría como un aumento, digamos, en las utilidades muy pequeñitas, pero un aumento, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, que yo tenga una demanda de 400 y de pronto hasta bajando, porque si se han dado cuenta, en estos días, la primera semana de aislamiento, la demanda bajó para muchos artículos, pero ya la segunda baja más, y la tercera, o sea, a medida que suben las semanas, puede que muchos artículos se dejen ¿sí? de estar demandando. Entonces, yo cómo aquí voy a ejercer, cómo voy a gestionar, cómo voy a... Hay que cerrar, profe, el chuzo ya, porque si usted va a trabajar a pérdidas, ya que cerrar mientras Debe se liquidarlo. arregla la... Sí, no, cerrar, parar producción. Ahora, eso, o sea, digamos que eso sería como lo último que uno quisiera, ¿no? Pero hay que mirar dos escenarios. Primero, yo aquí tengo que mirar, cuando ya aquí me voy a los estados financieros, ¿sí? Y yo en los estados financieros debo identificar si tengo un patrimonio que me permita absorber esas pérdidas. Generalmente toda empresa tiene un patrimonio, por muy chiquita que sea, tiene un patrimonio. Hay empresas que pueden tener pérdidas, digamos, no es lo ideal, pero pueden tener pérdidas a lo largo de varios años y simplemente las absorben. Es decir, se disminuye el patrimonio, sí, pero no caen en quiebra, ¿sí? Ahora, yo lo que tengo que revisar, y por eso es un indicador bastante importante, lo que tengo que revisar es si tengo la capacidad para absorber esa pérdida y por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Listo? Entonces eso lo vamos a mirar luego, pero ahorita para estos efectos, lo importante es que ustedes puedan analizar y aquí es donde uno empieza a tomar decisiones. ¿Sí? Eso es lo que uno empieza a analizar para tomar decisiones. La pregunta, bueno, aquí la primera pregunta, la primera pregunta hablaba de cuáles eran los mínimos, ¿sí? Los mínimos en el punto de equilibrio es 788, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta eso mi costo unitario? ¿Sí? Los costos unitarios sabemos que va a ser la suma de los costos dividido en cada unidad producida, ¿sí? Entonces voy a tener la suma de los costos totales fijos, costo total fijo, más costo variable por las unidades, que no sé cuántas había puesto acá. 2000, acá. 2000 unidades. O sea, ese es en el escenario 1. 2000 sobre 2000, ¿sí? Sobre 2000. Y vamos a mirar la relación entre los costos sobre los 2000. Voy a tener o sea, en el escenario 1, donde estaba produciendo 2000 unidades, mi costo unitario, o sea, mi costo por unidad era 23.546 pesos. ¿Sí? No tenía almacenamiento, no tenía otros costos, lo que produzco lo vendo al día, ¿sí? Ese era mi costo unitario. Ahora, vamos al escenario 2. En el escenario 2, aquí vamos, en el ejemplo, podemos hacer varios ejemplos. Primero, en el escenario crítico. En el escenario crítico, ahí otra vez se va a acabar el tiempo. En el escenario crítico donde vaya a producir a pérdida, que es decir, voy a producir 400 unidades, mis costos es igual al costo total fijo
más los costos variables, que son 20.000 por 800. 800. Ah, 400, perdón, 400. 400, escenario crítico, ¿sí? Sobre las unidades, y esta es la relación de esta división. Inicialmente, ¿vieron cómo se elevaron los costos? Sí, señora. En un escenario 1, el escenario normal tenía costos de 23.000, 3.540. 23.000, perdón. Señora, Cuando dices el escenario crítico es en el escenario de recesión, ¿sí? sí, el escenario crítico es el escenario de Que recesión. con los costos variables ahí varían. Sí, aquí lo que hice fue, exacto, aquí solamente estoy cambiando cantidades, todavía no he colocado el almacenamiento. Solamente estoy mirando cómo, bajando las cantidades de producción, me aumenta. Tienes razón, gracias por la aclaración. Aquí todavía no ha aumentado ni le he agregado el costo de almacenamiento, ¿sí? Pero quiero que hagamos una reflexión antes de pasar a eso. El escenario crítico me dice que mi costo unitario de producir 400 unidades es de 37.000 pesos. ¿Y cuánto es mi precio de venta? Habíamos dicho 29.000, ¿sí? 29.000. Entonces, inicialmente estoy siendo totalmente insostenible porque me está costando mucho más producir que lo que lo estoy vendiendo. Entonces, ahí podría ser, digamos, ahí la empresa podría decir, voy a subir el precio, a riesgo de cómo el mercado responda. Pero hay una diferencia que ya está siendo bastante importante, ¿sí? Ahora sí vamos a hablar de los costos de los costos de almacenamiento. Vamos a hacer un escenario. El ejercicio dice, ¿ven el ejercicio? ¿Ven el Word? No, señora. No, señora. ¿Siguió lo que dijo mi mamá? El inventario, respecto al Ahora inventario, sí. dice que tenemos una producción restante a la demanda de 4 días y un almacenamiento, un costo de almacenamiento de 10.000 diarios. ¿Sí? Producción restante a la demanda de 4 días. Es decir, más o menos le tomó 4 días como acoplarse a lo nuevo. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a la función del taller. Entonces, el día 1, durante la recesión, el primer día de la recesión, produjo 2.000 unidades también. La demanda bajó, vamos a ponerla a 800. Bueno, pongámosla a 400 de una vez, pongámoslo crítico. Bajó a 400, significa que ¿cuánto me quedó en inventarios? La resta, ¿sí? La resta de lo que produje menos lo que vendí. ¿Cuánto me quedó en inventarios? 1.600 unidades. Entonces, día 1 me tocó pagar almacenamiento. ¿Listo? Yo como empresa, primer día que decretaron aislamiento, primer día que estaban hablando de COVID-19, dije, no, venga, se compone, esto no va para largo, ¿no? El primer día, esto tranquilo, sigamos produciendo. El segundo día, entonces, un escenario, produje otras 2.000 unidades y nuevamente se vendieron 400. Ahí me quedaron un inventario de la suma del día anterior, ¿sí? La suma del día anterior y la resta entre lo que hice y lo que vendí, ¿sí? Nuevamente se aumentaron, tuve que pagar el almacenamiento. Y eso que aquí no estoy incluyendo el almacenamiento por unidades, o sea, por costo variable, sino como que todo el lote, solo por día, el mismo precio. O sea, estoy poniendo como fijo por días, ¿sí? Ya el tercer día, pues la empresa puede decir, no, venga, no voy a volver a producir porque tengo inventarios de más de lo que yo producía normalmente, ¿sí? Entonces el tercer día no produzco, simplemente voy a acatarme a la demanda. Entonces la demanda nuevamente 400. ¿Me quedaron todavía inventarios? Sí. 2.800. Entonces otro día de almacenamiento. Día 4 dije, no voy a producir porque tengo, ¿sí? Nuevamente entonces me quedaron inventarios por 2.400 unidades, otro día
de almacenamiento. Y el día 5 y así hasta que se me acabe, digo, no voy a producir. ¿Sí? Podemos extenderlo. Pues yo aquí por efectos del ejercicio tenía, ya es que lo estaba analizando en este escenario. Vamos a dejarlo en 800. ¿Sí? Y aquí vamos a dejarlo en 800. Para no extenderlo más. ¿Sí? ¿Cómo me va a variar aquí? Ay, perdón. ¿Cómo me va a variar aquí el costo? Ah, si se dan cuenta aquí, la diferencia, pues con 800 unidades todavía es un poquito más arriba del punto de equilibrio, pero el precio de producirlo está muy cerquita a mi precio de venta. La verdad no estoy ganando mucho, ¿sí? Me estoy ganando por cada producto 135 pesos, lo cual es insignificante, ¿sí? Ahora, si yo voy a tomar estos costos de almacenamiento, los voy a tomar así como fijos por por los días que tuve que tener almacenamiento por los inventarios, por el nivel de inventarios. Voy entonces a mirar nuevamente costos fijos, ¿sí? Nuevamente costos variables. Tengo unos costos totales que ya es la suma de un costo fijo más un costo de almacenamiento que no estaba previsto, que se vuelve costo fijo, por el costo variable más por las 800, más los costos variables por las 800 unidades, con un mismo precio de venta. Y si se dan cuenta, el punto de equilibrio me cambia drásticamente. Drásticamente significa que tengo que producir 2.570 unidades, incluso más allá de mi capacidad de producción de pronto. Diaria. Incluso más allá de lo que yo ya estaba acostumbrado a producir. O sea, mi punto de equilibrio con el almacenamiento. Y pues teniendo en cuenta que el almacenamiento aquí en la vida real no se cobra así. Sino no se cobra solamente por día, sino también por volumen. ¿Sí? Pero para efectos del ejercicio, para que vieran cómo cambia, cómo afecta el nivel de inventarios, los costos, y los costos, pues naturalmente el punto de equilibrio. Es decir, a mí me toca producir mucho más para soportar esos costos, pero el mercado no me está pidiendo esa cantidad. ¿Sí? Entonces allí es donde debemos empezar a pensar qué otro tipo de estrategias. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en muchos almacenes, y más que todo, por ejemplo, los de ropa, un minuto, los de ropa en este momento, ustedes se pueden echar una revisada, están haciendo básicamente remates. Hay ropa con el 70% de descuento, 80% de descuento, 90% de descuento. ¿A qué se deberá? ¿Dónde? Por ejemplo, ustedes pueden mirar en Pat Primo. He estado mirando también en Dere, que he estado mirando. Estudio que tiene también descuentos ahorita. Porque la demanda disminuye, profe, no hay nadie que compre. Exacto. Y si ustedes se dan cuenta, todo ese análisis que hemos hecho, los costos aumentan y para ellos la mercancía que está ahí les representa más costo, necesitan salir de ella. Pero naturalmente, ¿yo cómo voy a vender? Yo necesito sacar la mercancía para liberar stock, para quitar el almacenamiento. Yo no la voy a vender tampoco a pérdida. ¿Cómo la vendo entonces? A mi precio, de pronto de mi costo, el precio de costo. Entonces, por eso ustedes pueden ver que tenemos que las empresas empiezan a hacer remates del 70, al 50, 70, 90, ¿sí? Porque necesitan liberar espacio de almacenamiento, necesitan bajar niveles de inventarios, necesitan bajar costos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Nos queda otro minuto, nos queda menos de un minuto. No sé si volvamos a hacer otra sesión porque quería explicarles otra cosa. El diagrama de Grant, sí se los explicó el sábado, pues les voy a dejar es un video. Entonces no sé si quieren que hagamos otra sesión o no, porque como ya el tiempo de clase como tal se pasa, no sé si ustedes quieran o no quieran. Lo dejo a discusión de ustedes. El diagrama de Gantt sí me gustaría, profe, que lo explicara en una clase así, no por